Hola, mi nombre es Elena Ruiz y el primer recuerdo que quiero que imaginen no es un cumpleaños de la infancia o una cena familiar, sino el sonido del vidrio rompiéndose en mi cráneo cuando mi padre me golpeó con una botella de cerveza en nuestra sala de estar. El golpe me tiró al suelo y en el aturdimiento del dolor, vi el color rojo goteando por las tablas del suelo. Tenía 28 años, trabajaba en largos turnos nocturnos como enfermera, y todo lo que quería de mí eran los $600 de alquiler que él afirmaba que le debía. Mi hermana Isabella estaba a su lado con los brazos cruzados y gritaba que me lo merecía, que había traído vergüenza a la familia por negarme a entregarle el dinero. Sus palabras me quemaron más profundamente que el corte en mi frente. Mi padre, Fernando Ruiz, había estado bebiendo toda la tarde, su voz arrastrada pero llena de furia. Una vez fue un oficial de policía, un hombre al que le gustaba presumir a los vecinos de que criaba a sus hijas con disciplina y mano firme. Esa noche, esos vecinos se asomaron por las ventanas, y lo que vieron no fue disciplina, sino violencia. Sus teléfonos estaban levantados. Sus susurros se propagaron por la noche. La vergüenza era tan aguda como la botella que se había hecho añicos. Recuerdo el olor a alcohol flotando en el aire, el peso de la traición presionando mi pecho y la vertiginosa comprensión de que mi propia familia me había convertido en un espectáculo. Mi madre, Sofía, se cernía en un rincón, retorciéndose las manos. Sus labios temblaban como si fuera a ayudarme. Sin embargo, cuando Fernando la miró con furia, ella apartó la vista. El mundo giraba mientras intentaba levantarme, escuchando la voz burlona de Isabella decir que yo era inútil, que siempre causaba problemas, que no tenía a nadie a quien culpar sino a mí misma. La multitud afuera se hizo más densa, los vecinos se ajustaron los abrigos sobre los hombros, con los ojos bien abiertos. En ese momento, mi cuerpo temblaba, no solo por el dolor, sino por la humillación de ser expuesta de esa manera para que todos la vieran. Cuando los oficiales de policía finalmente llegaron con las sirenas, pensé que había llegado la salvación. Pero luego se quedaron parados en la puerta. El oficial Rodríguez y su compañero miraron a Fernando como si fuera un hombre que conocían, uno con el que eran reacios a enfrentarse. Mi padre se enderezó, todavía respirando con dificultad, y con una sorprendente calma dijo que me había caído, que siempre había sido inestable, que era solo un malentendido. Isabella asintió vigorosamente, fingiendo llorar, señalándome y diciendo que yo era dramática, manipuladora, siempre buscando atención. Mientras yacía en el suelo, sosteniendo mi cabeza, con la vista borrosa, los escuché tergiversar la historia. Los oficiales no se movieron. Se miraron con vacilación, como si el pasado uniformado de Fernando pesara más que la sangre en mi cara. Fue entonces cuando me di cuenta de que la pesadilla no era solo el golpe de la botella, sino el silencio de quienes se suponía que debían protegerme. Mi humillación estaba completa. Los vecinos grababan, mi hermana me acusaba, mi madre estaba en silencio. Los policías dudaban, como si todo el poder estuviera apilado contra mí. Sin embargo, un fuego tembló dentro de mí. Sabía algo que ellos no sabían. Guardaba un secreto que podía cambiar la balanza, una verdad que expondría sus mentiras y revelaría quién era yo realmente. Antes de llevarlos más profundamente en esta historia, les ruego que me escuchen con atención, porque los eventos que se avecinan los dejarán sin aliento, tal como arruinaron a mi familia. Antes de que comenzara el resto de la tormenta, debo presentarme adecuadamente. Mi nombre es Elena Ruiz y tengo 28 años, viviendo en el mismo barrio desgastado donde crecí. A pesar de que siempre soñé con escapar. Durante el día, o más bien, durante las largas noches, trabajo como enfermera en los pasillos de un hospital fluorescente, cuidando a extraños con una compasión que rara vez encontré en casa. Mi salario es constante pero modesto, suficiente para cubrir mis facturas y unas pocas inversiones menores, nunca para las interminables demandas de mi familia. Mi padre, Fernando Ruiz, tiene 60 años, es un policía retirado cuyo orgullo solo se ha agudizado desde que dejó su insignia. Bebe mucho, ríe a carcajadas con los vecinos y le dice a cualquiera que escuche que ha criado a sus hijas con disciplina y fuerza. Se jacta de que su familia es un modelo de orden. La verdad es diferente. A puerta cerrada, su temperamento estalla ante la más mínima chispa. De niñas, mi hermana Isabella y yo crecimos sobresaltadas por el sonido de sus botas. Hubo bofetadas, empujones, largas noches de silencio. Y yo aprendí a una edad temprana que levantar la voz solo me llevaría a un mayor castigo. Mi madre, Sofía, siempre frágil y ansiosa, nunca nos defendió. Se preocupaba más por las apariencias que por las heridas. Cuando Fernando gritaba,
Ella nos suplicaba que nos calláramos para que los vecinos no lo oyeran. Su frase favorita era que no debíamos manchar el nombre de nuestra familia. A medida que pasaban los años, internalicé este silencio, hasta que casi me consume. Isabella, 3 años mayor que yo, aprendió una táctica diferente. Se alineó con la autoridad de Fernando, a menudo repitiendo sus críticas como si fueran suyas. Para el mundo exterior, parecía exitosa, vestida de manera impecable, publicando fotos de cenas elegantes. Pero la verdad era que estaba ahogada en deudas. Las facturas de tarjetas de crédito se acumulaban y ella dependía de Fernando para que la rescatara. Cada vez que necesitaba dinero, yo era el objetivo más fácil. Me veían como una billetera conveniente, la hermana menor que trabajaba en turnos interminables pero que no tenía un esposo, un hijo y, por lo tanto, ninguna obligación que contara. La ironía era tan aguda. Yo estaba siendo etiquetada como una carga cuando pagaba mi propio camino y nunca les pedía nada. De hecho, la casa que Fernando reclamaba como suya para pedirme el alquiler había sido financiada en parte con mis ahorros, pero él había borrado esa contribución de su memoria, afirmando que la casa era totalmente suya. Para él, yo era solo otro inquilino bajo su techo. Para Isabella, yo era un chivo expiatorio para cada revés financiero. Para Sofía, yo era un peligro para la ilusión de respetabilidad que mantenía. Este era el escenario, establecido mucho antes de la noche en que la botella se hizo añicos. Mi vida no se definía por la paz, sino por la resistencia. La sonrisa forzada en el trabajo, cada sentimiento silencioso a los amigos que preguntaban por mi familia, se construyó sobre capas de miedo y resentimiento. Había sobrevivido años de golpes e insultos, y cada vez me convencía de que era más fácil resistir que luchar. Pero la resistencia no es lo mismo que la aceptación. En lo profundo de mí, albergaba una rebelión silenciosa. Llevaba meticulosamente registros financieros, guardaba talones de pago y poco a poco construía una base que nadie en mi familia sospechaba. Mientras Fernando exhibía su autoridad a los vecinos e Isabella perseguía las apariencias, yo me preparaba para el día en que sus máscaras caerían. No sabía cuán violenta sería esa caída, o cuántas personas la presenciarían cuando sucediera. La chispa que encendió toda la catástrofe llegó una noche fría después de uno de mis turnos nocturnos. Entré por la puerta, exhausta, todavía con mi uniforme, solo deseando una ducha y mi cama. En cambio, encontré a mi padre, Fernando, sentado en la mesa de la cocina, con una botella de whisky medio vacía a su lado, sus ojos vidriosos pero su postura amenazante. En el instante en que entré, golpeó la mano sobre la mesa y me dijo que le debía $600 de inmediato. Su voz era arrastrada pero insistente. Afirmó que era el alquiler, que yo era un parásito bajo su techo, que si no pagaba, estaría fuera antes del amanecer. Me quedé allí, aturdida, porque sabía la verdad. El dinero no era para el alquiler, sino para pagar la factura de tarjeta de crédito atrasada de Isabella. Ella apareció unos minutos después, con su habitual blusa de diseñador comprada a crédito, agarrando su teléfono como si nada más en el mundo importara aparte de las últimas redes sociales. Desvergonzadamente apoyó la demanda de su padre, diciendo que debía darle el dinero porque la familia era lo primero. Insistió en que ella, con sus hijos y responsabilidades, merecía la ayuda, mientras que yo era egoísta, soltera y libre. Les dije que no tenía el dinero, que mi cheque de pago todavía estaba a 2 días, pero que tampoco se lo daría. No era mi trabajo limpiar sus problemas. La cara de Fernando se oscureció, como si mis palabras fueran una blasfemia. Me recordó que él era el padre, que su palabra era ley y que yo no tenía derecho a cuestionarlo. Isabella se burló y susurró que yo era patética, una nada en comparación con ella, que todavía me arrastraría si se me ordenaba. Sus voces se fusionaron en una tormenta de acusaciones. Fernando dijo que yo era ingrata después de todo lo que había hecho. Isabella afirmó que yo estaba celosa de su supuesta vida perfecta. Sofía salió corriendo de la sala de estar, agarrando su delantal, sus ojos nerviosos moviéndose entre nosotros. Suavemente me dijo que le diera el dinero y terminara la discusión. Dijo que no valía la pena perturbar la paz familiar. La miré y me di cuenta de que su paz siempre había significado mi silencio. Con mi corazón latiendo en mi pecho, me quedé de pie en la cocina con los 3. La demanda era simple, $600. Pero el peso detrás de ella eran años de control y humillación. Dije con total claridad que no pagaría, que no daría un centavo más para cubrir deudas que no eran mías. Por un instante, hubo silencio. Isabella jadeó como si hubiera maldecido. La cara de Fernando se arrugó,
Las venas se abultaron en su cuello, y la botella en su mano se inclinó peligrosamente. Había desafiado su autoridad, y en esa casa, ese era el crimen supremo. La discusión estalló más fuerte. Isabella gritaba que yo estaba destrozando a la familia. Sofía me suplicaba que fuera razonable. Fernando golpeaba la mesa, hasta que la madera tembló. La tensión era insoportable, y sentí que la confrontación no terminaría con palabras. Solo era cuestión de momentos antes de que se convirtiera en algo mucho peor. La furia de Fernando estalló como una tormenta después de horas de nubes oscuras. Se levantó de la mesa, inestable pero empapado en alcohol, agarrando la botella medio vacía en su mano cicatrizada. Ya había visto esa mirada en él cuando era niña, la que significaba que no vendría la razón, solo la ira. Gritó que él era el jefe de la familia, que ninguna de sus hijas lo desafiaría, que si yo quería vivir bajo su techo, aprendería a obedecer por las malas. Los ojos de Isabella casi brillaban con triunfo, incitándolo con palabras crueles. Le dijo que me diera una lección, que me asegurara de que nunca me atreviera a responderle de nuevo. Sofía se retorcía las manos en el rincón. Su voz temblaba cuando dijo que esto había ido demasiado lejos, pero se calló cuando Fernando la miró con dureza. Antes de que pudiera retroceder, la botella se balanceó y se estrelló contra mi cabeza, haciéndose añicos. El impacto me lanzó al suelo, mis palmas raspando la madera mientras la habitación giraba y un sonido de campaneo llenaba mis oídos. Sentí un líquido tibio filtrándose en mi cabello y me di cuenta con horror de que estaba sangrando. Isabella se inclinó sobre mí con burla, diciendo que yo era patética, que siempre me hacía la víctima, que había obtenido exactamente lo que merecía. Sus palabras cortaron más profundamente que el golpe. Sofía se agachó a mi lado por un momento y susurró frenéticamente que no respondiera, que no llamara a ayuda, que si lo denunciaba, arruinaría a la familia. Su susurro era agudo, casi desesperado, agregando que yo sería la culpable de que nuestro nombre se manchara. La miré con incredulidad, preguntándome cómo una madre podía valorar su reputación por encima de la seguridad de su hijo. Fuera de la ventana, podía escuchar a los vecinos que se habían reunido. Sus murmullos crecían. Algunos tenían sus teléfonos apuntando a la casa, sus lentes capturando lo que sucedía dentro. Durante años, Fernando se había jactado con estas mismas personas de que había criado a sus hijas con estricta disciplina y honor, que su hogar era un modelo de decoro. Ahora esos mismos vecinos susurraban que su disciplina se parecía mucho a la tiranía. Mi cuerpo latía de dolor, con Fernando de pie sobre mí, todavía gritando que yo era una vergüenza, que sin él yo sería una nada, que había sacrificado todo por mí. Sus palabras estaban llenas de veneno. Pero en ese aturdimiento, también reconocí un patrón que había vivido toda mi vida. No era amor, era control. No era disciplina, era dominación. La voz aguda de Isabella echó más leña al fuego, declarando que yo estaba celosa de su supuesta vida perfecta, que no tenía amigos, ni futuro, ni nada más que mi miseria. Me llamó indigna para que todos los que miraban por las ventanas lo escucharan. Traté de levantarme, pero el mareo me derribó de nuevo. Fernando levantó su puño de nuevo y por un instante pensé que iba a volver a golpear, pero el sonido de las sirenas rasgó la noche. Las luces rojas y azules parpadeaban en las cortinas mientras dos oficiales de policía llegaban a la puerta. Por un instante, un destello de esperanza se encendió en mi pecho, pero se desvaneció cuando vi la vacilación en sus rostros. El oficial Rodríguez reconoció a Fernando al instante. Compartieron una mirada cargada de historia. Fernando enderezó sus hombros y cambió rápidamente su tono, gritando que me había caído, que estaba tratando de ayudarme, que yo era inestable. Isabella se adelantó con lágrimas que parecían forzadas, insistiendo a los oficiales que yo tenía un historial de inventar historias, que me encantaba el drama, que estaba tratando de destrozar a la familia. Su voz casi se convirtió en un grito, resonando en el vecindario donde las cámaras seguían grabando. Sofía se paró detrás de ellos, retorciéndose las manos, asintiendo levemente, susurrando que no quería problemas. Los oficiales se miraron con incertidumbre, como si el pasado de Fernando como uno de los suyos les impidiera actuar. Yací en el suelo, mi vista borrosa, mi cabeza palpitando, humillada no solo por el ataque, sino por la vacilación de quienes se suponía que debían protegerme. Cada susurro de los vecinos, cada falsa acusación de Isabella, cada mentira calculada de Fernando pesaba sobre mí. En ese momento, me sentí desnuda, pero una chispa de desafío tembló dentro de mí. Había resistido durante demasiado tiempo. Esta noche no terminaría como ellos esperaban. Yacía en el suelo,
plana, con el sabor a metal en la boca, sintiendo que mi cuerpo se rendía, pero mi mente se negaba a capitular. Ya había estado aquí antes, de diferentes maneras. Moretones escondidos bajo mangas largas. Excusas inventadas para ojos morados y el silencio elegido porque me dijeron que nadie me creería. Esta noche, algo dentro de mí rompió ese silencio. Con la voz agrietada, forcé a salir las palabras que lo cambiarían todo. Le susurré a los oficiales que revisaran el cajón del escritorio donde Fernando guardaba sus archivos. Fernando respondió de inmediato, gritando que yo estaba delirando, que estaba tratando de incriminarlo, que nada en esa casa me pertenecía. Su cara se tensó de pánico, sus palabras ahogadas por la ira, y por primera vez vi el miedo en sus ojos. El oficial Rodríguez se detuvo en la puerta, incierto. Conocía a Fernando de los viejos tiempos, de la fuerza policial, una vez lo había respetado, tal vez incluso le debía un favor. Esa historia se cernía en el aire, más pesada que el olor a alcohol. Isabella se adelantó rápidamente, las lágrimas rodaban por sus mejillas, insistiendo en que yo era inestable, que siempre buscaba atención, que esto era solo otro truco para arruinar su vida. Su voz casi se convirtió en un chillido, resonando en el vecindario donde las cámaras seguían grabando. Sofía se agachó de nuevo a mi lado, su voz suave pero aguda, diciéndome que no hablara, que si lo empujaba más lejos, arruinaría el nombre de nuestra familia. Me suplicó que me disculpara, que admitiera que me había caído, que simplemente lo dejara ir. Sus ojos se desviaron hacia los vecinos de afuera, como si su opinión fuera más importante que la sangre que se acumulaba en el suelo. La miré y sentí una ola de fría comprensión. Ella no estaba aquí para protegerme. Ella estaba aquí para proteger la frágil máscara de nuestra familia. El dolor se extendió por mis costillas y sienes. Pero estabilicé mi respiración y esta vez, más fuerte, repetí que la evidencia estaba en el cajón, que él planeaba usar mi nombre para deudas que nunca me pertenecieron. La habitación se calmó. Incluso Isabella se detuvo por un instante mientras las palabras flotaban en el aire. Fernando rugió que yo estaba mintiendo, que estaba traicionando a mi propia sangre. Pero la fuerza de esa negación solo generó más sospechas. El oficial Rodríguez finalmente dio un paso hacia el escritorio, su compañero lo siguió. Mi padre se lanzó para detenerlos, pero el oficial levantó una mano, diciéndole con firmeza que se sentara. Por primera vez esa noche, el equilibrio se había desplazado, aunque fuera levemente. Todavía estaba destrozada en el suelo, todavía humillada para que todos la vieran, pero un hilo sutil de poder había regresado a mis manos. Había roto el muro de silencio y ahora la verdad esperaba justo más allá de ese cajón. El oficial Rodríguez, con una evidente renuencia, se acercó al escritorio, con Fernando gritando que no había nada dentro excepto papeles viejos. Su voz tenía la misma falsa autoridad que había usado durante décadas. Pero esa noche, la audiencia era más grande. Los vecinos se acercaron a las ventanas, sus teléfonos se levantaron más alto, el resplandor de las pantallas reflejado en el cristal. La señora Carter, una anciana de al lado, se adelantó con una sorprendente fuerza y gritó que lo había visto todo, que había grabado a Fernando golpeándome. Su voz se quebró de ira mientras agitaba su teléfono hacia los oficiales. Isabella se giró en pánico y le gritó que se metiera en sus asuntos, llamándola entrometida e insistiendo en que era un asunto de familia. La señora Carter le devolvió el grito, diciendo que un asunto de familia terminaba en el momento en que se derramaba sangre en el suelo y que todo el vecindario sabía ahora lo que Fernando era en realidad. La discusión entre ellas atrajo aplausos y abucheos de la creciente multitud, convirtiendo mi sala de estar en un escenario. Mientras tanto, el oficial abrió el cajón y sacó una gruesa pila de papeles. Las páginas superiores estaban cubiertas de números, firmas y un garabato obvio donde Fernando había intentado imitar mi nombre. Mi corazón latió con fuerza al darme cuenta de lo que eran: solicitudes de préstamos falsificadas y avisos de atraso vinculados directamente a las cuentas de crédito de Isabella. Isabella se adelantó, gritando que no era verdad, que yo las había puesto allí, que la señora Carter estaba mintiendo, que todos estaban en su contra. Se agitó frenéticamente hasta que un oficial se interpuso entre nosotros. Fernando, acorralado, se volvió aún más desesperado, gritando que tenía todo el derecho a usar mi nombre, que le debía por criarme, que todo en esa casa le pertenecía. Sus palabras salieron incoherentes, una mezcla de ira y miedo. Sofía finalmente salió de su rincón, retorciéndose las manos, llorando de una manera que parecía más una actuación que dolor. Le suplicó a los oficiales que no agravaran la situación,
insistiendo en que Fernando era un buen hombre que solo había perdido los estribos, suplicando a los vecinos que no lo malinterpretaran. Sus súplicas solo avivaron los murmullos de disgusto de afuera. Los oficiales intercambiaron miradas, la evidencia ahora era innegable. Un oficial le pidió a la señora Carter que le enviara el vídeo directamente a la comisaría. Otro levantó la pila de documentos falsificados y leyó en voz alta que las deudas eran sustanciales y las firmas eran claramente inconsistentes. Las palabras resonaron en la habitación como una sentencia. Traté de sentarme mientras el dolor se extendía por mi cuerpo. Pero la determinación enderezó mi espalda. Durante años me había quedado en silencio mientras Fernando le decía al mundo que era un padre heroico, mientras Isabella se retrataba a sí misma como la hija perfecta, mientras Sofía remendaba las grietas. Ahora las grietas estaban abiertas de par en par y todos estaban mirando. La humillación que habían planeado para mí se estaba convirtiendo en su propia caída pública. Isabella volvió a gritar, señalándome, diciendo que yo lo había planeado todo, pero la imagen del vídeo en la mano de la señora Carter ahogó su protesta. Fernando intentó levantarse y recuperar los papeles, pero el oficial Rodríguez colocó una mano firme en su pecho y le ordenó que se sentara. La habitación estaba tensa, pero también había una sensación de cambio irreversible. La historia ya no estaba bajo su control. Era mi historia y no iba a dejarla pasar. La habitación cayó en un silencio tenso, interrumpido solo por el sonido de los oficiales hojeando la pila de papeles. Cada línea revelaba más mentiras, más deudas, más intentos de usar mi nombre como garantía. Afuera, los vecinos se quedaron sin aliento cuando escucharon las palabras solicitud de hipoteca, firma falsificada. La cara de Isabella palideció primero, luego se arrugó de nuevo con rabia. Me señaló y gritó que yo la había incriminado, que estaba celosa de su matrimonio, de sus hijos, de la vida que exhibía en línea. Sus palabras eran huecas porque la evidencia ya estaba allí. Me estabilicé apoyándome en la pared y saqué una pequeña memoria flash del bolsillo de mi uniforme desgarrado. Mis manos temblaban, pero mi voz era firme cuando le dije al oficial Rodríguez que todo lo que necesitaba estaba en esa memoria. Él la tomó con cautela, la conectó a su computadora portátil y la pantalla se iluminó con los archivos que había recopilado a lo largo de los años. Escrituras, transferencias, registros de impuestos y un imperio silencioso que había construido propiedad por propiedad mientras ellos se reían de mis turnos dobles. Los jadeos llenaron la habitación mientras los oficiales se desplazaban por las páginas. Las escrituras tenían mi nombre, no el de Fernando, no el de Isabella. Incluso la propia casa en la que estábamos parados me pertenecía. La señora Carter gritó triunfante, diciéndoles a los vecinos que la verdad finalmente había salido a la luz. Los teléfonos se levantaron más alto, los flashes iluminaron la cara llorosa de Isabella. Se tambaleó como si el suelo se hubiera movido debajo de ella. Los ojos de Fernando se salieron de su cara con ira, y rugió que yo había mentido, que lo había engañado, que había traicionado mi propia sangre. El oficial giró la computadora portátil para que todos la vieran, línea por línea, confirmando que mi nombre estaba en cada escritura. La multitud afuera estalló en murmullos y risas que cortaron la noche. Miré directamente a Fernando e Isabella y les dije, con fría certeza que mientras se burlaban de mí por ser pobre, yo había estado construyendo algo real. Cada insulto había sido combustible. Cada humillación se había convertido en ladrillos para un imperio que nunca sospecharon. Isabella se derrumbó en una silla, agarrándose la cabeza, susurrando que no podía ser cierto. Fernando intentó levantarse de nuevo. Sus manos temblaban, pero el oficial lo empujó hacia abajo. Levanté mi voz para que los vecinos pudieran escuchar, que ellos habían intentado tomar mi dinero, mi honor e incluso mi nombre. Pero esta noche, la verdad había sido revelada. La atmósfera había cambiado por completo. La humillación que habían planeado para mí se había convertido en un ajuste de cuentas público para ellos. La misma multitud que una vez había admirado las charlas de disciplina de Fernando ahora lo abucheaba por su hipocresía expuesta. Los mismos vecinos que una vez habían envidiado el estilo de vida de Isabella ahora estaban grabando su colapso. Sofía sollozaba en un rincón, pero sus lágrimas no eran de simpatía. Parecían un último intento de salvar una reputación que ya estaba en ruinas. Durante años, yo había sido invisible en esta familia, la chica que trabajaba en silencio y aguantaba. En una sola noche, el silencio se rompió, y con él, las ilusiones que habían vivido. Sentí que el peso de los años se levantaba de mi pecho, reemplazado por el pulso constante del triunfo que la verdad trae. En el instante en que la verdad apareció en la pantalla de la computadora portátil,
todo el equilibrio de poder cambió. El oficial Rodríguez se paró más erguido, su vacilación reemplazada por la autoridad, y declaró que las firmas falsificadas y las hipotecas fraudulentas eran delitos graves. Fernando estalló de ira, gritando que todo bajo su techo le pertenecía, que ninguna hoja de papel podía cambiar el hecho de que él era el padre y yo era su hija. Sus palabras sonaron desesperadas, careciendo de la autoridad que una vez comandaron. El oficial se movió rápidamente, sacó las esposas y le ordenó a Fernando que pusiera sus manos detrás de la espalda. La multitud de afuera jadeó, algunos vitorearon, sus voces llenaron la noche. Durante años, Fernando se había jactado en el vecindario de que había criado a sus hijas con una estricta disciplina. Ahora, esos mismos vecinos lo veían ser sometido como un criminal. Isabella se adelantó, gritando que no podían llevárselo, que era inocente, que yo había manipulado a todos. Se volvió hacia la señora Carter de nuevo, la señaló y gritó que la anciana estaba mintiendo, que su vídeo había sido escenificado. La señora Carter se mantuvo firme y gritó que la verdad había sido capturada cuadro por cuadro, y los vecinos asintieron en señal de acuerdo. Las protestas de Isabella solo profundizaron el disgusto de ellos. Sofía se tambaleó hacia los oficiales, con las lágrimas corriendo por su cara, agarrándose a su delantal como si fuera un salvavidas. Le suplicó que se detuvieran, que le dieran a Fernando otra oportunidad, insistiendo en que era un buen hombre que solo había perdido los estribos. Sus súplicas sonaron memorizadas, las mismas excusas que había repetido durante décadas. Los oficiales la ignoraron y cerraron las esposas en las muñecas de Fernando. El sonido metálico silenció la habitación. Fernando se resistió, gritando que me arrepentiría de haberlo traicionado, que me haría pagar por esta humillación, pero sus amenazas solo revelaron su debilidad. Lentamente, me levanté, cada músculo adolorido, la sangre aún seca en mi cabello. Pero mi voz era clara. Le dije que durante años me había llamado pobre, inútil, una carga. Sin embargo, había dependido de mí para encubrir sus deudas y mentiras. Esta noche, el mundo había visto quién era realmente impotente. Isabella se desplomó contra la pared, sollozando, pero sus lágrimas sonaban más a frustración que a dolor. Sofía se aferró al marco de la puerta, susurrando que la familia estaba arruinada, pero los vecinos de afuera se rieron amargamente, diciendo que la familia se había arruinado a sí misma. Los teléfonos seguían grabando, los flashes iluminando cada grieta en sus fachadas. Fernando fue arrastrado hacia el coche patrulla, sus gritos ahogados por los abucheos de la multitud. Isabella trató de seguirlo, pero el oficial le cortó el paso. Gritó que era mi culpa, que yo había arruinado todo. Pero sus palabras fueron ahogadas por los cánticos de los vecinos que clamaban por justicia. Por primera vez en mi vida, sentí que sus voces no estaban en mi contra, sino detrás de mí. La humillación que había definido mi infancia ahora era suya. El imperio de control que habían construido sobre el miedo se había derrumbado bajo la mirada de toda una comunidad. Semanas más tarde, la corte se convirtió en el escenario del acto final de la desintegración de mi familia. El caso se movió rápidamente porque la evidencia era abrumadora. El abogado Vargas se sentó a mi lado, su voz tranquila recordándome que los documentos, el vídeo y los testimonios hablarían más fuerte que cualquier acusación. Entré en la sala del tribunal con la cabeza en alto, a pesar de la cicatriz aún oculta en mi frente. Fernando fue traído, vestido con el mono liso de un recluso, su una vez orgullosa postura se había derrumbado bajo los ojos de los antiguos vecinos que habían venido a observar. Isabella se sentó detrás de él, con la cara pálida, sus susurros frenéticos mientras trataba de convencer a cualquiera de que había sido un error. Sofía sollozaba silenciosamente en la galería, agarrando un pañuelo, pero sus ojos nunca se encontraron con los míos. El juez escuchó pacientemente mientras la fiscalía presentaba el vídeo que la señora Carter había filmado. La escena de Fernando balanceando la botella silenció la habitación. Las escrituras falsificadas se proyectaron en un proyector, cada una con una torpe imitación de mi firma. Los testigos expertos confirmaron que la letra era falsa. El murmullo de la galería creció con cada página. El abogado Vargas luego presentó las escrituras a mi nombre, no solo probando mi independencia, sino también la profundidad del engaño de Fernando. Isabella intentó testificar, afirmando que yo lo había planeado todo. Pero sus palabras se derrumbaron bajo el interrogatorio. Admitió que sus deudas eran reales, que le había rogado a Fernando por dinero, que yo me había negado a cubrirlas. Cuando salió del estrado, su credibilidad estaba en ruinas. Fernando hizo un último intento de defensa,
alegando que solo estaba tratando de disciplinar a una hija desobediente, pero el juez lo interrumpió. La voz del juez era severa, declarando que la disciplina no justificaba el asalto, que la autoridad no justificaba el fraude. El veredicto llegó rápidamente. Culpable de violencia doméstica. Culpable de intento de fraude. Fernando fue sentenciado a 5 años de prisión. Isabella recibió una orden de restricción que le prohibía volver a mi propiedad. El juez golpeó el mazo, y el sonido resonó como el cierre de un capítulo que había estado esperando que terminara durante mucho tiempo. Salí de esa sala del tribunal sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. La mañana después del veredicto, me desperté con la luz del sol entrando por las ventanas de mi nuevo apartamento, un lugar que había elegido no porque fuera grande o lujoso, sino porque era solo mío. El silencio se sentía diferente al silencio de mi casa de la infancia. Era el silencio de la paz, no el del miedo. Hice café y miré a la calle mientras la ciudad cobraba vida, ordinaria y segura. Mi teléfono estaba inundado de mensajes de vecinos que habían seguido el juicio. La señora Carter escribió que nunca se había sentido más orgullosa de ver a alguien defenderse. Otros enviaron notas de aliento, algunos admitiendo que una vez habían creído las historias de Fernando sobre ser un padre modelo, pero ahora veían la verdad. La comunidad que una vez me miró con lástima ahora me miraba con respeto. En el trabajo, mis colegas me preguntaron suavemente si estaba bien. Sonreí por primera vez en semanas y dije que no solo estaba bien. Estaba libre. Me movía de manera diferente, con los hombros hacia atrás, con la mirada firme. Las cicatrices permanecieron, pero ya no me definían. Pensé a menudo en Sofía, que había elegido el silencio, en Isabella, que había elegido la codicia, en Fernando, que había elegido la violencia, y me di cuenta de que ninguna de sus elecciones era mía para llevar ya. Habían perdido todo al intentar romperme. Yo había ganado libertad al negarme a ceder. De pie en mi nueva cocina, susurré las palabras que había esperado años para decir. No soy una carga. No soy una inútil. No soy silenciosa. Mi padre se jactó de que me crió con disciplina. Mi hermana gritó que me merecía cada golpe. Mi madre me suplicó que no arruinara el nombre de la familia. Pero al final, fueron sus mentiras las que se derrumbaron, no yo. La casa que decían que era suya me pertenece. La vida que intentaron destruir es más fuerte que nunca. Y cuando salí a mi balcón esa mañana, respiré el aire fresco y sentí una certeza que se asentó en mis huesos. Se burlaron de mí por ser pobre, por ser débil, por estar sola. Sin embargo, se fueron sin nada.